que viene hoy, la pastora Sonia Valquet, a presentar la pastora de Iglesia Gozo y Paz, Eli Eli Lama Sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a dejar los micrófonos a la pastora Sonia. Y si esta palabra donde se encuentra en Mateo 27:46 habla, dice: acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, era un clamor desde lo más profundo, desde su ser. Y esta nos enseña que a pesar de las cosas que nosotros estemos pasando, estemos viviendo, dice que Jesús, en vez de maldecirnos, nos bendijo aún así. Y era en el día 12 cuando comenzó a exclamar con un fuerte grito de angustiador que dice: Dios mío, Dios mío. ¿Cuántas veces no hemos clamado de esta manera? Y vemos cómo los comentaristas hablan y dicen acerca de este grito. Cuando habla acerca de Eli, habla de acerca que es el Dios, donde nosotros podemos ver aún en los nombres que se encuentra como Elías, Elizabeth, y ahí viene el apellido Elizondo, por si no sabían, comienza ahí la palabra Eli. Pero vemos esta palabra que era una palabra profética de clamor de alta voz, y cómo Jesús, el Hijo de Dios, por un momento se sintió desamparado por el Padre. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido desamparados, angustiados, en soledad? Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado por nosotros, por usted y por mí, y murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Esto era más o menos en el horario entre las 12 y 6 de la tarde cuando él clamó. Y él estaba haciendo una palabra profética, estaba haciendo un clamor, porque antes de que él viniera y estuviera en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo, 1000 años antes, David en el Salmo 22, en el versículo 1, él había escrito. Él no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo David en esos momentos, dando una palabra profética que dice ahí en el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Vemos cómo estas palabras se escucharon en la cruz. Jesús sintió en la ausencia del Padre. Él sintió en ese momento lo que se estaba percibiendo, y Jesús absorbió todo lo que viene siendo la maldición, el pecado del mundo. Y vemos cómo la palabra nos dice que Él es el Cordero que quita el pecado. Y si en estos momentos nos sentimos con soledad, nos sentimos que el abandono, tal vez hemos pasado por momentos de soledad y de abandono, y en estos momentos que tú dices: es que no está nadie a mi alrededor, no tengo un amigo, no tengo un familiar, me siento solo. Pero sabemos que Jesús en esa cruz, él cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estas palabras de un clamor, Jesús estaba diciendo y estaba diciéndonos a nosotros mismos que no debemos de estar solos, porque Él está con nosotros de día y de noche. Y en este momento, al sentir esa angustia en la cruz, al decir esa ausencia del Padre, yo me imagino que fue algo terrible. Es algo que nosotros también hemos pasado, pero nos dice: tranquilos, porque yo estoy con ustedes. Así lo que tú has sentido, lo que tú has vivido en esos momentos de abandono, de soledad, Jesucristo lo sintió. Pero cuando Él clamó: Elí, Elí, lama sabactani, es un grito desgarrador de soledad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido esa sensación y hemos clamado? Y a veces hay 3 tipos de clamores que en este momento se están gritando, y a veces no escuchamos. Tal vez escuchamos un grito de las personas que están a nuestro alrededor, pero hay gritos que no escuchamos. Hay un grito en los cielos que tal vez los ángeles nos dice: sabes qué, échale ganas, vamos, Jesús está contigo, no desmayes. Iglesia, despierta en estos momentos por lo que está pasando. Luego vemos otro clamor aquí en la tierra, donde se está sufriendo en los hospitales, en las cárceles, los huérfanos, las viudas, los maltratados, donde se están violentando en los lugares
es algo terrible, donde hay un grito desesperado, que tal vez no hay una esperanza. Vemos otro grito, otro tercer grito, donde se está gritando de día y de noche, y esto es donde se encuentra, que es el infierno, donde ya no hay esperanza, donde ya no se puede hacer algo más. Pero mientras nosotros tengamos vida, Jesucristo está en nosotros, porque nosotros podemos clamar a Él y Él nos escucha. Por eso dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Vemos que estos clamores, aún en el mundo hay desamparo. ¿Cuántas veces nosotros no sentimos ese desamparo, como ahorita lo decía? Pero nos dice Cristo en ese momento: hay una esperanza. En ese clamor, cuando Jesucristo clamó en esos momentos, Él estaba sintiendo el desamparo, Él estaba sintiendo la soledad, el abandono. Por eso fue un grito de expresión, porque Él estaba absorbiendo todo lo que el ser humano iba a sentir, y Él lo estaba sintiendo, porque era 100% hombre, pero también 100% Dios. Y lo vemos cuando en Apocalipsis también, cuando fueron rodeados, cuando el enemigo quiso venir al decir: ya hemos vencido. Pero gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo venció en esa cruz. Venció cuando dio ese clamor, era cuando Él estaba diciendo: ¿sabes qué? Aún en esos momentos de oscuridad, porque fue en un momento de oscuridad donde se estaba oscureciendo, en ese día, cuando Él estaba clamando al Padre porque se sentía abandonado. Vemos como en el Evangelio de Juan capítulo 3 nos habla que por cuanto sus obras eran malos, escogieron las tinieblas para que no fueran puestas en él lo que viene siendo evidencias. ¿Cuántas veces cuando andamos en el pecado hacemos las cosas ocultas? Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Para qué? Para llevarnos a la soledad. ¿Y qué representa la soledad? Representa al que nosotros no veamos, que no busquemos a las personas para que nos den una palabra, nos sentimos avergonzados. Pero cuando Jesús clamó: Elí, Elí, sabactani, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque Dios está, en ese momento Jesucristo estaba clamando al Padre, estaba clamando a Dios, porque sentía esa terrible soledad. Pero déjame decirte esta mañana que no estamos solos, que a pesar de que tiremos el grito, a pesar de que digamos: me siento solo, me siento abandonado. Y cuando una persona se siente así, es cuando empiezan los pensamientos de quererse quitar la vida, de que no tiene una esperanza, no tiene un propósito. Pero Jesucristo nos vino a dar un propósito, y dice en su palabra que Él va a estar con nosotros desde el principio hasta el fin del mundo. Y que no temamos, y hay 365 no temas en la Biblia. ¿Para qué? Uno para cada día. Y que si nosotros nos sintamos solos en un momento, Jesucristo vino a decirnos que sí se puede. Y ya termino con esto. En Isaías 54:8 dice: por un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión y misericordia en esa cruz, y al momento de tirar ese grito, nosotros tenemos esperanza, porque Él absorbió la soledad, el abandono. Así que no estamos solos. El Señor nos bendiga.